un gusto nuevamente estar con ustedes en este programa de Economía Incluyente, un programa del Ministerio de Economía en donde estamos compartiendo qué hace el Ministerio de Economía, pero también qué posibilidades tiene el país hacia afuera, hacia los mercados internacionales y hacia lo interno en la economía nacional. Hoy nos acompañan acá en el programa Enrique Lax, que es viceministro de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, y Devadit Barahona, que es el vicepresidente de la Comisión de Tecnologías de la Información en AGEXPORT. Vamos a hablar entonces en términos generales sobre el comercio internacional del país, pero principalmente sobre lo que significa el comercio de servicios. El comercio de servicios es una actividad muy importante a nivel mundial, para el país también, pero es poco conocido y desde hace mucho tiempo se viene hablando de esto en las negociaciones comerciales, en las políticas que se necesitan para impulsar esta actividad. Así que pues hoy vamos a conversar con ellos sobre estas oportunidades que se están dando en el país y cómo las empresas y el gobierno podemos trabajar de manera conjunta para impulsar esta actividad tan importante. Empezaría con Enrique, el viceministro, el que nos pudieras compartir desde tu experiencia en el Ministerio de Economía como viceministro sobre política comercial, las exportaciones del país y también sobre exportación de servicios. Bueno, la política comercial la iniciamos, algunos estudiosos dicen que la iniciamos en los 60 con la integración económica centroamericana, y la más reciente, que es la política de la apertura recíproca, empezó en el año 95 aproximadamente, despuesito del NAFTA. Y luego de 25 años pues tenemos casi 14 acuerdos comerciales vigentes y hemos hecho una apertura a más de 45 países, lo que ha significado que ahora exportamos alrededor de 6.000 millones e importamos 12.000 millones. O sea, es una economía que se ha basado en esa apertura y que las exportaciones y las importaciones han contribuido a ese dinamismo económico que hoy nos tiene. Hemos tenido una década de crecimiento alrededor del 4%, que ese es un crecimiento interesante, e impulsado en parte por toda esa actividad externa, como le llaman los economistas, la actividad externa, que significa el comercio de servicios, el comercio de mercancías, las inversiones, y todo esto promovido por el nuevo orden del comercio que está sustentado en los tratados de libre comercio. Y en tu perspectiva, el sector servicios, ¿cómo se visualiza en este momento, no solo en los acuerdos comerciales, sino también con los socios con los que tenemos ahora comercio? Efectivamente, es más difícil medir a los servicios en términos de qué estamos exportando e importando. Esa es una complicación porque las cuentas nacionales o las cuentas internacionales, incluso las cuentas que generó las Naciones Unidas para medir el comercio de servicios todavía no están suficientemente desarrolladas. Y el tema de los servicios es que hay una segmentación tan grande de servicios que se hace complicado llegar a un número. Pero, por ejemplo, el turismo, que es un servicio que se consume en el país donde se presta, ha sido de gran importancia para el país. Los servicios financieros, por ejemplo, últimamente hemos tenido exportación de servicios financieros porque las empresas, a través de la presencia comercial, se han ido a instalar a Centroamérica, incluso tienen algunas representaciones en Estados Unidos. Entonces prestan los servicios de transferencia de remesas o de transferencia de créditos desde Estados Unidos. Entonces eso es unos servicios que hemos visto que se han empezado a exportar, así les podemos llamar, a través de la presencia comercial. ¿Cuánto es esto de las exportaciones y cuánto impacta la economía? La medición más general es que la economía de Guatemala descansa como proporción del PIB, 64% son servicios. Y eso quiere decir que del PIB, no de exportaciones. No, del PIB. Entonces eso lo que nos da es una medida de qué tan importantes son esos. Ahora, ¿qué servicio es lo que incide ahí? Ese es donde el cálculo no está muy claro. Pero la política comercial que hemos seguido desde el 95 para acá es que los servicios son parte importante de esa apertura de mercados. Por tanto, en todos los acuerdos comerciales lo que tenemos es un capítulo de servicios que lo que hace es decir, mire, para estos servicios usted tiene acceso irrestricto al mercado. Y como es recíproco, nosotros tenemos acceso irrestricto al mercado del socio con que negociamos. Entonces, de esa cuenta se empiezan a establecer
mejores mecanismos para asegurar que no va a haber discriminación, no nos van a sacar del mercado sin ninguna justificación y que el mercado va a estar disponible para aquel que quiera invertir o el prestador de servicio que quiera tener una relación comercial. Y creo que ese sector es un sector muy dinámico y que vamos a recibir mucho de ese sector en la medida que nosotros lo hagamos un desarrollo local y tengamos esas conexiones. Pero los servicios sí están siendo, es interesante. Un punto importante, la electricidad, por ejemplo. La electricidad es un bien, pero también es un servicio. Y nosotros nos convertimos, el año pasado, la electricidad se convirtió, la energía eléctrica, en uno de los principales bienes de exportación. Si el bien se exporta, es que hay una prestación de servicios a la par, porque la generación y la transmisión, sobre todo, son asociados a servicios. Entonces, esas son las ventajas, ¿verdad? Hablamos en un momento sobre la exportación de electricidad porque hay un potencial para Centroamérica, acaba de haber exportaciones también para México y efectivamente pues es una posibilidad real para aprovechar la economía del país. Y en tu caso, Devadit, que nos compartieras tu empresa, que nos compartieras a qué se dedica, cómo es que te involucras en el sector de servicios, de tecnologías de información y qué significa tecnologías de información, es muy amplio, pero que nos compartieras desde ese punto de vista general y eventualmente pues más adelante sobre tu actividad ya de exportaciones y del comercio internacional de servicios. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Específicamente somos partícipes del sector de tecnologías de la información en el sentido en que brindamos nosotros soluciones precisamente y particularmente del lado de nuestra empresa a anunciantes, es decir, marcas que quieran llegar a una audiencia mediante plataformas digitales. ¿Qué son las plataformas digitales? Pues es un usuario que está navegando detrás de una computadora o detrás de un teléfono inteligente, que es lo que más ha crecido en los últimos años. Y finalmente esto nos abre una gama de exportación de servicios muy amplia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque encontramos que en ocasiones, bueno, el 100% de los medios locales previamente a esta revolución digital, lo que tenían era que circulaban o se transmitían en sus lugares de origen. Pero ahora, hoy por hoy, no se limita a un usuario a navegar específicamente en un país ya definido, ¿verdad? Entonces, podemos tener a un medio de comunicación que está generando contenido en Guatemala, pero tiene el interés del migrante en Estados Unidos y no requiere de mayores configuraciones para hacer público su contenido para ellos. Pero esto abre una oportunidad comercial bastante interesante, que es a lo que se dedica precisamente la empresa en la que estoy, ¿verdad? Y es la parte de las ventas locales, porque es una forma de monetizar a los usuarios que acceden a un sitio web, ¿verdad? Ese tipo de audiencias es monetizada a través de las ventas de publicidad, en la que típicamente un vendedor, que es una persona, se acerca específicamente a una agencia de medios y hacen una compraventa de espacios publicitarios. Pero ¿qué sucede con ese 25% de usuarios de sitios que visitan a través de Estados Unidos? Eso se pierde, ¿verdad? Y decirle a un medio, vas a perder el 25% de tu... Hay una oportunidad. Hay una oportunidad muy grande. Y es precisamente a eso a lo que nos dedicamos, a conectar a esas marcas que les interesa ese sector o esa audiencia con ese tipo de usuario en específico. Y en el caso del sector de tecnologías de información, que nos pudieras compartir y que todos los empresarios, los emprendedores, los que tienen alguna idea, ¿cómo se les puede ejemplificar a ellos las exportaciones de los servicios de tecnologías de información? ¿Qué otras actividades se pueden desarrollar? Por ejemplo, plataformas de banca móvil. En ocasiones muchos de los bancos regionales encuentran en Guatemala una capacidad técnica de generación de ese tipo de plataformas y prefieren invertir en un recurso humano calificado que en Guatemala existe porque es bastante fuerte. Y entonces al final ese tipo de capacidades son útiles para banca. También para el sector de telecomunicaciones es muy importante lo que se hace acá en el tema de tecnologías de la información, que contestando un poco tu pregunta anterior, abarca muchas cosas, ¿verdad? Pero es el uso de la tecnología
para comunicar algo de un emisor a un receptor. Esa es la forma más sencilla de describirlo. Y el tema de las aplicaciones de banca móvil precisamente son una forma de comunicación entre la institución y su cuentaviente. Entonces, esos tantos de los productos que, como decía Enrique en la pregunta anterior, el producto en sí tal vez es intangible, pero lleva un servicio adherido solo por el hecho de que ya hay una persona detrás, en este caso de una pantalla. Y en el caso, por ejemplo, de lo que ustedes hacen o de software, sí, en el diseño, en el desarrollo de software, también hay una exportación, o puede darse una exportación de servicios. Puede desarrollarse un software para el mercado local, pero también desarrollarse el software para el mercado internacional. Sí. Es el caso también para ustedes como gremio, como sector. Correcto, y esa es la verdad la mayor parte de la demanda que tenemos las empresas en Guatemala, una demanda afuera de Guatemala porque somos muy competitivos en cuanto a nuestras capacidades. En ocasiones nos quedamos cortos en cantidad de recurso humano porque los negocios afuera son tan vastos que requieren de una cantidad de horas, hombre, superiores a las que podemos cubrir, pero en cuanto a capacidad y certificaciones somos muy competitivos, y esa precisamente exportación de servicios se da para pues, empresas de este tipo de sectores, operadoras móviles o banca, y demandan que también haya mucha seriedad de nuestra parte para que hagamos las cosas de forma correcta en términos de exportación, y eso trae todo un tema de administrativo que debemos abarcar, y por eso hemos llegado a ser muy competitivos en la región, ¿verdad? Y volviendo, Enrique, cuando nosotros hablamos de exportación de servicios, lo que comentabas, tal vez que nos compartieras un poco esto de la exportación de electricidad, pero también sobre las perspectivas, cómo ven los países, qué está sucediendo a nivel internacional con la exportación o con el comercio internacional de servicios, el transporte, los servicios financieros, la energía, los servicios profesionales, que nos compartieras un poco sobre eso. Sí, con respecto a la electricidad, para completar lo que había dicho antes, efectivamente el hecho de que se haya generado una inversión, que esa es una forma de servicios al final de cuentas, una inversión para generación y una inversión en infraestructura de transmisión, que esa es toda interconexión que hemos estado generando, todo eso son consideradas inversiones para prestar servicios o desarrollo de servicios. La electricidad como tal se considera un bien, entonces ya pasar la electricidad de un punto a otro, tengo que tener un cable, tengo que tener un generador, tengo que tener un regulador, todas esas son etapas de servicios, entonces todo eso va incluido en el precio de la electricidad que se exporta como mercancía. Y ese es un sector que ha crecido lo suficientemente en los últimos años para impactar en las exportaciones de Guatemala. Así es que tenemos en el año 2014 exportaciones de electricidad, en el año 2015 se bajaron un poco porque está sujeto a una demanda que es una demanda internacional, no es una demanda local. Es que México requiere una cierta cantidad de megavatios y lo quiere El Salvador. Y entonces en esos caídas de demanda o caídas de oferta en esos respectivos países entramos nosotros a jugar como exportadores. Entonces eso es una parte que regula los tratados de acuerdos en la parte de servicios. ¿Qué está pasando en el mundo? El mundo se está tercerizando, es decir, los países desarrollados han abandonado lo que llamamos la manufactura por pasar a la mentefactura. ¿Qué quiere decir? Nos tercerizamos porque empiezan a hacer actividades que requiere de una capacidad de los prestadores de servicios, desarrolladores, que no está basado, dijéramos, en la parte física, sino en la parte de desarrollo mental. Y eso vemos en todos los países que el impacto de los servicios en el Producto Interno Bruto empieza a crecer. En 50 años pasaron de 60% de PIB de los servicios a 75%, que es más o menos, incluso más alto en algunos países más desarrollados. Por ejemplo, Singapur, que es una pequeña economía, su economía se maneja en pequeño territorio, no es pequeña economía. Su economía se maneja básicamente por los servicios. Servicios de transporte, servicios de logística, servicios de transmisión, de desarrollo de software. O sea, hay unos clústeres de servicios que se empiezan a armar y a interrelacionar con ellos. En Centroamérica eso todavía está en una etapa
rezagada, y nosotros lo que hemos hecho a través de las estructuras de comercio y la normativa de la plataforma de comercio es empezar a generar los accesos y que las reglas del juego empiecen a generar ese tipo de oportunidades. Por ejemplo, en todos los acuerdos tenemos un capítulo que se llama el comercio de servicio electrónico. Ese es muy importante porque mucho de lo que decía es básicamente transmisiones electrónicas sobre productos digitales. Y los productos digitales son se desarrollan a través de prestadores de servicios porque tienen la capacidad para desarrollar una película, un software, un apps, cualquier cosa, y esos productos digitales se trasladan de forma de transmisión electrónica hacia el usuario o el comprador, que no es un guatemalteco. Esa transmisión está siendo regulada de forma que no tenga ningún obstáculo, que los países no tengan ningún obstáculo de recibir o transmitir productos digitales. De hecho, hay una gran moratoria de no cobrar impuestos a los productos digitales en el marco de la Organización el comercio de Internet. Claro, exactamente. O sea, todavía hay un montón de regulaciones. Ahorita estamos hablando a nivel internacional de que todas las ventas por medio de Internet, que incluye productos digitales y que incluye bienes a través de servicios de venta o servicios de reserva, se respete la propiedad intelectual o no se estafe al consumidor. Entonces hay todo un andamiaje de legislación para asegurar que esas exportaciones e importaciones a través de Internet, que cada vez son más importantes, no se vayan a convertir en obstáculo todas estas prácticas que normalmente desestimulan. Hoy día la tendencia mundial es el 3D, la impresora 3D. Se calcula que ahorita hay más o menos 100.000 transmisiones electrónicas hacia impresoras de 3D, que lo que hace al final del camino, al final donde llega el comando electrónico a la 3D, es que produce una pieza o produce una mercancía. Y ya no necesitamos la exportación o la importación clásica, porque cada vez la tendencia va a ser a transmisiones electrónicas de comandos digitales que van a generar al final de esa transmisión en una máquina 3D una pieza, un producto, un zapato, es decir, que no se necesita exportar la pieza, sino que se manda el comando, la información, para que sea transformado al final. Y la 3D hace el producto. Eso ya es una realidad que todavía está despegando, y ese es el mercado en los próximos 15, 20 años. Es decir, hoy se calcula que en el mundo hay 100.000 envíos a eso y está generando una capacidad impresionante. Se están haciendo máquinas 3D incluso para hacer equipos más grandes y más sofisticados. Entonces sí, esa es la tendencia del mercado y en eso está la apuesta en los próximos años. Hay grandes retos a nivel internacional, a nivel mundial, y tal vez retomando el concepto que decía Enrique de manufactura con la mano a la mentefactura. Evidentemente el recurso humano es el principal factor para el sector servicios, y con eso en mente, la mentefactura, ustedes como sector servicios o tecnologías de información, los principales retos que tienen en cuanto al recurso humano aquí en Guatemala, porque en la medida que haya recurso humano preparado, capacitado, también las exportaciones de servicios van creciendo, pero en el caso de ustedes, del sector, ¿cuáles son los principales retos que tienen? Primero sería la cantidad de personas que están hoy por hoy adheridas al sector, porque tenemos, como decía previamente, un tema de horas hombre que tenemos que cubrir. Al ser escasa la cantidad de personas, trae una serie de retos que hacen un poco más complejo este mundo, que digamos el mundo es bastante apasionante porque encontramos que el sector en sí crece en más de 35% anualmente, y ese tipo de crecimientos pues van empujando bastante el motor de la economía. Así se necesita la cantidad de gente que se va incorporando. Correcto, a pesar de que hay mucha automatización en los procesos de desarrollo o en los procesos de diseño, siempre está esa mentefactura que tiene que estar involucrada en prácticamente hacer el diseño de todos esos procesos que van a hacer posible la exportación. Entonces, sí, en ocasiones sucede que hay muchos de los retos focalizados en la parte de propiedad intelectual.
puede ser que ocurra que haya una idea de negocio bastante poderosa, no se puede echar a andar por capacidad de recurso humano en cuanto a cantidad, pero por ahí viene alguien, un competidor de otro país que sí tiene esas horas hombre disponible para hacerlo, roba la idea y lo puede ejecutar fácilmente. Entonces, acá en Guatemala se están produciendo cosas muy interesantes y simplemente es un tema de ejecución. La industria va a seguir creciendo muchísimo a pesar de estos retos, ¿verdad? El potencial que tiene el país, si hubiera suficiente recurso humano, ¿cómo se podría cuantificar, si tenés algún dato, el potencial del país, ¿verdad? Si hubiera suficiente recurso humano, ¿cómo sería un sector de tecnologías de información aquí en Guatemala? Probablemente la brecha de crecimiento sería 1.5 o 2 veces lo que es hoy por hoy, ¿verdad? Entonces estamos hablando de crecimientos de más o menos entre el 45 a 55% que podríamos hoy por hoy estar aspirando nosotros como país o como sector, que no tenemos por temas de capacidad, ¿verdad? Entonces es un tema de conexión de oferta y demanda que estamos trabajando mucho en ese tema. Sabemos que hacia ahí va también un poco la academia apoyándonos en crear esas facilidades de utilizar nosotros su infraestructura y su capacidad de convocatoria a la gente que va a estudiar a sus instituciones, y eso va a influir mucho en el país, en a qué se va a dedicar en los próximos años. Entonces sí se puede cuantificar en cuanto al tamaño de sector y cómo podríamos estar capturando. De hecho, nosotros hacemos en conversaciones internas, decimos, bueno, la verdad es que perdimos este negocio porque hubiera tenido que contratar de hoy en 15 días a 300 personas profesionales de TI, y conseguir 5 o 10 es difícil porque es la probabilidad. De hecho, cuando una persona sale de una institución académica, egresa, de encontrar trabajo de forma inmediata es del 80%, y ese 20% lo perdemos porque no están en interés de trabajar en ese momento preciso. Entonces hay una conexión totalmente de que la persona que egresa de la academia relacionada a temas de tecnologías de información tiene casi que el empleo asegurado. Entonces, prácticamente hay una mayor demanda desde las empresas que una oferta desde las personas, desde los profesionales. Y tu experiencia, dado que tenés experiencia internacional en exportaciones, ¿cómo calificás al recurso humano guatemalteco frente a otros países, sin ser idealistas? Pero la realidad, se comenta mucho que el recurso humano guatemalteco es muy productivo, muy comprometido con lo que está haciendo. La experiencia de ustedes al poder calificar Guatemala con otros países, ¿cómo es? Si tuviéramos que compararlo regionalmente, probablemente nosotros estaríamos muy cerca de ser los mejores de la región, tal vez para ser realistas, ¿verdad? Costa Rica lleva la batuta en ese sentido, también incluso por la cantidad de recurso humano disponible, y nosotros estamos muy cerca. Tenemos muchas ventajas que no tienen ellos en sí, y lo hablábamos antes del programa, mucho el tema de que como recurso humano en nuestras capacidades de inglés el acento es muy neutro. El tema del inglés para nosotros es sumamente importante porque es un inglés muy técnico, pero también necesitamos nosotros tener un acento bastante neutral, porque si llegamos a dar soporte sobre algunos de los servicios, ocurre que vamos a llegar a competir, por ejemplo, contra un hindú que tienen acentos muy fuertes, y que ya, por ejemplo, a un mercado estadounidense le generan un poco de desgaste el estar tratando de solucionar sus problemas o sus problemas técnicos con gente que está tan lejos y que tiene un entendimiento diferente de su idioma, ¿verdad? Entonces, el recurso humano guatemalteco está muy capacitado en muchas razones. El tema de horario ayuda, pero en sí como la persona, la dedicación y la pasión que se le pone al trabajo, eso viene a aportar mucho, porque si tenemos un déficit en capacidad de horas hombre, cantidad de recurso humano prácticamente. Sí, entonces la persona o los que estamos en TI tenemos que compensar con mucho trabajo, ¿verdad? Y volviendo contigo, Enrique, nos comentabas hace un momento de qué sucede, cuáles son las tendencias, y para Guatemala nuestros principales retos desde el punto de vista también del Ministerio de Economía o desde el gobierno
hacia dónde focalizar los recursos que tenemos viendo estas posibilidades, estas oportunidades a nivel internacional que está en función de nosotros, en nuestras manos, lograrlo alcanzar, aprovechar estas oportunidades. Sí, aquí hay que definir, como bien discutíamos con usted, ministro, hay que discutir la estrategia de los sectores que van a ser el motor de esta economía en los próximos años. Esos sectores y ese motor son los que tenemos que definir y que impulsar en el cortísimo plazo para que en la curva de aprendizaje en los próximos 10 años esté dando frutos mejores o parecidos a los que ya está dando el TIC, ¿verdad? Entonces, esos sectores en el mundo tienen mucha relación con todas esas facilidades que hoy reciben los empresarios y los usuarios que ya no quieren movilizarse de un punto a otro, que quieren tener los servicios al alcance. Hay mucho asociado al bienestar humano, es decir, medicina, bienestar, comodidad, y eso va a ser un filón en los próximos años a medida que más población va a alcanzar mejores niveles de ingresos o va a gozar de empleos, pero también a eso nos viene que tenemos que hacerle frente a un gran filón de la economía del próximo siglo, es todo el sistema de automatización profunda que viene con la robótica y los generación después de la robótica, ¿verdad? Que son las generaciones prácticamente de realidades virtuales operativas que están ahorita en los laboratorios. Entonces la robótica ya está hoy como estaba hace un siglo toda la aviación y la automotriz. Hoy estamos viviendo la robótica y todas esas realidades virtuales operativas que podemos trabajar a través de ellas, como estaba hace un siglo el sector de automóviles y la aviación, que eran incipientes y que han transformado a la economía y a la sociedad tan profundamente. Entonces, en esos sectores tenemos que aprender a que ahí hay un filón y que tenemos que meternos. Y ahí es donde las alianzas con esa capacidad humana, esa mentefactura, es donde nos vamos a poder meter. De lo contrario, vamos a estar en un esquema como el del siglo XX, ¿verdad? Y ese esquema del siglo XX ya nos va a dejar... Estamos en el siglo XXI. Y estamos en el siglo XXI. Justamente la analogía que hago es esos sectores que hoy son incipientes, es lo que la automotriz llevó a Estados Unidos a tener el siglo de oro. Y la aviación llevó a Estados Unidos a tener el siglo de oro porque pudo invertir en esos sectores. Y de ahí sale toda una ramificación de nuevos sectores. Por ahí podría ser el ejercicio que como ministerio y como gobierno en esta responsabilidad nos tendríamos que ir enfocando, ¿verdad? Cómo promocionar esto. Yo creo que ya tenemos una pequeña masa crítica con un buen grupo de empresas que están empezando a hacerlo, ¿verdad? Pues muchas gracias a los dos por haber compartido con nosotros estas experiencias. Nos vemos en una próxima oportunidad y a todos ustedes también gracias por estar en sintonía con Economía Incluyente.